Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, estamos un lunes más aquí en nuestro canal de YouTube donde os estamos enseñando un sinfín de dispositivos, de productos relacionados con KNX, y en esta ocasión vamos a ver un nuevo dispositivo del fabricante Finder que es... Cuéntanos un poco, Carlos, ¿de qué es el tutorial que has hecho de Finder? Del Dimmer. Del Dimmer de Finder, muy bien, del Dimmer. Acaba de decir de qué vamos a hacer lo del Dimmer. Pues aquí tenemos el Dimmer de 2 canales de Finder, pero por cambiar. Le hemos dado un poquito más de caché a este tutorial, ¿sí? Porque vamos a intentar dar una pequeña clase magistral de iluminación. No, se te llama Masterclass. Bueno, una masterclass de no iluminación. Se llama clases de magistral, es una Masterclass. Porque enseñamos qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de instalar cualquier tipo de lámpara en un determinado dimmer. Hay muchas preguntas que se nos hace a través de nuestra dirección de correo sobre qué tipo de lámpara colocar a un dimmer, si es una lámpara, cuando es dimable, cuando no es dimable, si es LED, no es LED. Hay hay poca información sobre eso, o la información que hay no es del todo correcta. Entonces te has entretenido en sacar no solamente el tutorial del dimmer, sino también vas a explicar con el dimmer. Voy a explicar una serie de conceptos teóricos que se tienen que tener en cuenta a la hora de cómo parametrizar un dimmer. Muy bien, porque muy este bien. dimmer se tiene que parametrizar dependiendo del tipo de carga que tiene, como ocurre en todos los dimmers. No sé si eso también es un gran desconocido. Eso, sí. Es más, no lo voy a adelantar. ¿No? No lo voy a adelantar. No lo va a adelantar. Bueno, lo que sí voy a adelantar es que para más INRI hemos cableado el dimmer. Vamos a enseñar qué maravilla. Además de cómo vamos a cablear, cómo vamos le has puesto los cables, le has conectado la lámpara, encendido la lámpara, la apagado. Sí. No. Y hemos utilizado una lámpara LED. Porque Además, lo llevan reclamando tantas veces. Lámpara LED. Llevan reclamando en los tutoriales. Oye, que siempre hacéis las configuraciones con una lámpara halógena. ¿Cuándo voy a poner un LED? Pues ponemos el LED, hombre. Es que vamos a ponernos la lámpara halógena porque no sabemos poner la otra. Es más que nada porque es la que tenemos ya rumbeada. Es que no es por otra. No es por otra cosa. Bueno, y de hecho también se explica en el tutorial el por qué no se utiliza también una lámpara halógena. Se utiliza siempre la lámpara halógena y no el LED en los otros dimmers. Qué maravilla tutorial lo que vamos a aprender con este tutorial. Lo que me gusta a mí estos tutoriales. Bueno, chicos, pues vamos a ver el tutorial que nos ha realizado nuestro compañero Juan Carlos, donde vamos a aprender no solamente todas las funciones del dimmer de Finder, sino también un montón de conceptos teóricos que os van a hacer falta cuando vayáis a hacer regulación con iluminación. Así que nada, nos vemos el lunes que viene en el siguiente tutorial. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de KNX School. Y bueno, hoy os vamos a presentar otra de las novedades que ha llegado a nuestro centro de formación de KNX School del fabricante Finder. Concretamente es un dimmer, un regulador de 2 canales, ¿vale? Este tutorial va a estar desde mi punto de vista bastante interesante porque vamos a hablar y a explicar distintos conceptos que por lo general me encuentro que no se tienen en consideración a la hora de parametrizar una instalación de iluminación con regulación, y vamos a aprovechar este producto para, por un lado, enseñaros cómo se parametriza, y por otro lado, pues bueno, enseñaros qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de programar o configurar una instalación de iluminación en caso de que vayamos a regularla, dependiendo del tipo de lámpara o luminarias que haya. Como introducción, pues bueno, deciros que me ha llamado bastante la atención este producto porque me ha gustado mucho una cosa que voy a mostrar a continuación, y es que dispone de 2 canales, pero 2 canales con salidas independientes. No sé si lo veis, el canal 1 y el canal 2, y a diferencia de otros que nos podemos encontrar en el mercado,
no todos, pero la gran mayoría, como sabéis, pues bueno, lo que hacemos es que le damos alimentación al dimmer y luego dispone de varias salidas que son las que irían a las luminarias que queramos regular en la instalación. En este caso no, en este caso son dos salidas independientes donde llevamos nuestra alimentación a 230, perdón, fase y neutro, y luego su salida al circuito de alumbrado que queramos regular con sus lámparas correspondientes. Esto lo que nos va a permitir es que, por ejemplo, en dos canales podemos tener dos tipos de luminarias distintas para configurarla de forma diferente. Como por ejemplo, imaginaos que tenemos en una parte de la instalación luminarias LED y por otro lado luminarias halógenas, ¿no? Por poner un ejemplo. Pues con este dispositivo podríamos hacerlo, ya que no es recomendable, pues bueno, en una instalación que vayamos a controlar la regulación de alumbrado, que todas las luminarias fueran de distinto tipo, ¿no? Como sabéis, se deben de incorporar en ese circuito de regulación, pues que todas las luminarias intentemos que sean de las mismas características. Otras características que también me ha llamado la atención es que tiene una serie de alarmas, unas alarmas técnicas que las veremos más adelante en la configuración del dispositivo, porque no solo las muestra aquí en su frontal, en la parte de alarma, sino que dispone de unos objetos de comunicación que, concretamente 3, ya lo veremos, no lo voy a adelantar, que dependiendo del tipo de alarma que tengamos en nuestra instalación, pues nos la enviará al bus y podremos tener distintas alarmas técnicas de este producto. La verdad que está bastante interesante y me ha llamado mucho la atención. También voy a aprovechar, pues bueno, para refrescar un poco el tema de cómo se cablea una instalación de un dimmer. Ya se hizo en su día con el actuador binario de Finder. Se hizo un pequeño tutorial, pues en este caso vamos a hacer lo mismo con este dimmer. Vamos a hacer una pequeña instalación de cómo se cablearía una luminaria. Vamos a utilizar una luminaria LED, ya que quiero que veáis que con poco consumo una luminaria LED regulable. Es importante que sepamos que se debe de utilizar luminarias LED regulables de 5 vatios, para que veáis que, como digo, que con una pequeña carga este dimmer puede controlar y regular esa lámpara, ya que, como digo, hay dispositivos en el mercado que necesitan un mínimo de carga mínima para poder conseguir hacer esa regulación, aproximadamente entre 15 vatios, 12 vatios, etcétera. De hecho, por eso en algunos tutoriales que no habéis visto, pues bueno, hemos tenido que utilizar lámparas halógenas, porque al tener más consumo, el controlador sí lo detecta y por lo tanto podríamos hacer esas regulaciones. Pero este modelo en concreto, pues bueno, con una simple lámpara de 5 vatios, incluso con una de 3 vatios que también hemos probado, hace la regulación correctamente, ¿vale? Como digo, haremos primero una pequeña introducción de cómo recablear o cómo cablear una instalación con un dimmer. Luego haremos una pequeña introducción de conceptos teóricos que se tienen que tener en cuenta a la hora de seleccionar el tipo de carga para este dispositivo. Es algo que no se suele usar y uno se suele tener muy claro. Vamos a intentar aclarar ciertos conceptos teóricos. Y luego empezaremos a hacer una práctica para que veáis su funcionamiento y como digo, para que lo tengáis en vuestra cartera de productos, porque desde aquí de Kaneki School lo recomendamos porque es bastante interesante, insisto. Y bueno, dicho esto, pues bueno, comenzamos este tutorial. Espero que os guste y nos ponemos manos a la obra. Bueno, pues como he dicho, vamos a hacer una pequeña práctica de cómo se cablearía esta instalación, que en este caso lo que vamos a controlar es un único dimmer, ¿vale? Veréis que es muy sencillo y veremos lo que vamos a necesitar en todo lo que vamos a ver en este video tutorial. Por un lado, lo que tenemos es la fuente de alimentación, que es lo que le va a dar tensión bus a cada uno de los componentes que vamos a utilizar en la práctica. Esa fuente va a estar alimentada a través de un circuito correspondiente únicamente a lo que es el tema de domótica, donde se incorporarían, por ejemplo, pues todas las fuentes de alimentación que se instalaran para tanto lo que es el tema de bus, como por ejemplo, pues alimentaciones adicionales que necesitan algunos equipos en nuestras instalaciones KNX.
Por otro lado vamos a utilizar el programador USB para programar luego nuestros dos dispositivos que vamos a utilizar en esta práctica. Luego aquí tengo simulado lo que es el circuito de alumbrado que vamos a utilizar para controlar nuestra lámpara LED, como he dicho, que será de 5 vatios. Por otro lado tenemos nuestro regulador, nuestro dimmer de 2 canales, y por último tenemos aquí el interfaz de 4 entradas, que utilizaremos una de ellas para realizar todas las funciones que vamos a explicar en esta práctica. Como veréis, va a ser muy sencillo el cómo cablear este dimmer. Por un lado, bueno, vamos a darle tensión a 220 como necesita el canal 1, vamos a utilizar el canal 1. Tenemos el neutro, tenemos la fase y luego la salida de regulación de la lámpara, que son estos 3 tornillos que tenemos, como veis en el vídeo. Lo que hacemos es que por un lado vamos a llevar la fase a nuestro canal 1, que es el que vamos a utilizar, como digo. Y luego por otro lado, lo que vamos a hacer es coger el neutro y le vamos a poner una ficha. Vamos a coger el neutro y lo que vamos a hacer es colocar esta ficha, porque tendremos que, por un lado, darle el neutro al dimmer y por otro lado lo que tendremos que llevarle el neutro en este caso al casquillo GU10 que vamos a utilizar de nuestra lámpara LED regulable, ¿vale? En este caso llevaríamos, ¿vale? Traemos el neutro de nuestro circuito de alumbrado a esta ficha y de la ficha le damos neutro al dimmer y a nuestro casquillo de la lámpara. Y por último, lo que vamos a hacer es que esa salida de regulación del dimmer la vamos a llevar al otro extremo del casquillo GU10, ¿vale? De esta manera, pues bueno, ya tendríamos colocado o preparado la instalación para incorporar nuestra lámpara LED regulable para comenzar a hacer este video tutorial, ¿vale? Solamente faltaría darle alimentación, lo vamos a hacer ahora. A nuestros equipos, como veis, se iniciaría todo, incluso, pues bueno, pondríamos el programador para comenzar lo que es volcar la programación en caso de que fuera necesario. Y por último, bueno, pues darle ya tensión a nuestro circuito de alumbrado, ¿vale? Como veis, el dimmer automáticamente irá detectando la carga, realizará un reinicio y una vez hecho esa configuración, pues bueno, dejará la lámpara apagada y ya podremos comenzar a realizar la práctica que queremos hacer, ¿vale? Como digo, habéis visto que es una instalación bastante sencilla y lo que vamos a proceder es, en primer lugar, antes de pasar a ETS para configurar el dimmer, es ver una serie de conceptos teóricos importantes para la configuración de este dispositivo dependiendo del tipo de carga que vayamos a colocar, ya sea pues lámparas halógenas, lámparas LED o lámparas incluso compactas, fluorescentes, regulables, que podamos encontrar en una instalación convencional KNX, ¿vale? Pues dicho esto, continuamos con este video tutorial. Bueno, pues vamos a comenzar a realizar la pequeña parte práctica, como he dicho con anterioridad, donde vamos a ver, pues bueno, una serie de conceptos básicos necesarios para realizar una regulación correcta en cualquier dimmer que podamos encontrarnos. En este caso vamos a ver las especificaciones que nos va a indicar el fabricante Finder y ver que dependiendo del tipo de lámpara pues se tiene que hacer un tipo de regulación u otra, ¿vale? Para comenzar, lo que hay que tener en cuenta siempre es que las características de las luminarias que
que se le pueden conectar a nuestro controlador, en este caso el dimmer de Finder, pues bueno, hay que tener claro el consumo máximo dependiendo del tipo de carga. Esta tablita que estáis viendo está cogida de la hoja de instrucciones que viene dentro del propio dispositivo, os la podéis descargar de la página web de Finder. Y aquí, pues bueno, en resumen lo que nos está diciendo es que dependiendo del tipo de carga, en el caso de que sea LED, por ejemplo, nos va a permitir 100 vatios, en caso de que sea incandescencia serán 400 vatios, en caso de que sea transformador electrónico serán 400 vatios, etcétera, ¿vale? Incluso lámparas compactas fluorescentes regulables o electromagnéticas, ¿vale? Esto de todas formas es importante conocerlo al final de esta presentación que estoy haciendo, porque dependiendo del tipo de carga deberemos seleccionar en ETS, en su archivo ETS, deberemos seleccionar cuál es la lámpara que vamos a controlar para hacer una regulación correcta. En esta práctica realizaremos qué ocurriría, veremos qué ocurriría si nos equivocamos y veremos que la luminaria no va a realizar una regulación correcta, no podremos sacar todas sus propiedades e incluso pues bueno, no aprovecharemos todo el potencial que puede llegar a tener esa luminaria. En el caso, como digo, que vamos a utilizar una lámpara de 5 vatios, no va a necesitar una carga mínima en este caso, porque he utilizado también lámpara de 3 vatios y la ha controlado correctamente este dimmer. Lo que pasa es que para efectos prácticos prefería hacerla con esta de 5 vatios. Y como digo, ocurren otros controladores dimmer del mercado de que tiene que haber una carga mínima conectada a este controlador para poder iniciar la regulación. Como digo, una carga mínima es que deberíamos tener al menos pues, unos 15 vatios, 12 vatios para poder iniciar esa regulación. En ese caso, pues bueno, habréis visto en otros tutoriales que he tenido que utilizar una lámpara halógena para poder hacer ese control, porque una lámpara LED regulable nada más que de 3 o 5 vatios no la detectaba como carga y no podíamos hacer lo que es en sí la práctica. En este caso, insisto, con una simple lámpara de 3 o 5 vatios podríamos iniciar ya la regulación, iría perfectamente. Lo estaremos viendo ahora en el tutorial. Una vez visto esta tabla de instrucciones que nos facilita el fabricante, tenemos, como digo, importante saber cuál es la carga máxima que podemos conectar. En nuestro caso no podríamos conectar, en el caso de que utilizamos lámparas LED, no podríamos conectar más de 100 vatios. Es un error que en un mismo canal utilicemos lámparas de distintas características para hacer la regulación. Es decir, en el canal 1, por ejemplo, que vamos a utilizar de este actuador Finder dimmer, no es aconsejable, además no se aconseja que utilicemos carga, por ejemplo, de LED incandescencia, ¿no? Conectarlas ambas en el mismo canal y hacer la regulación. Más que nada porque cada una tiene, pues bueno, un determinado tipo de regulación y al fin y al cabo pues nos podríamos cargar o disminuir la vida útil de estas luminarias. Dicho esto, pues bueno, en primer lugar lo que tenemos que tener siempre claro es qué tipo de luminaria vamos a tener. En este caso, pues bueno, podremos controlar halógenas y LED a 230 voltios, lámparas incandescentes, lámparas compactas fluorescentes, incluso trafos electrónicos regulables que conectaremos lámparas LED de 12 voltios o halógenas de 12 voltios, dependiendo del tipo de regulación que vayamos a hacer, o de trafo magnético. Es importante decir que los fabricantes nos recomiendan que en caso de que utilicemos un trafo magnético, el tipo de regulación que vayamos a hacer, incorporemos lámparas LED a 12 voltios, ¿vale? Siempre utilicemos las halógenas a 12 voltios. No se recomienda los LED a 12 voltios tanto por el tema del LED como por el tema del trafo, ya que en algunas ocasiones nos encontramos trafos regulables antiguos y al fin y al cabo no es porque nos vayamos a cargar o romper la luminaria, sino que podemos romper lo que son los canales del propio actuador, ¿vale? En el caso de que utilicemos trafos magnéticos, vamos a evitar siempre y cuando no lo especifique el fabricante, en el caso de que el fabricante especifique, tenga una hoja de características y nos indique que podamos usar un trafo magnético con LED a 12 voltios, pues hacer esta regulación. En caso contrario, siempre pasar trafo electrónico con LED a 12 voltios, siempre y cuando sea posible su sustitución, ¿vale? Una vez sepamos qué tipo de iluminación vamos a utilizar, pues bueno, tenemos que tener en cuenta
qué tipo de curva de regulación vamos a tener en nuestra iluminación. Al fin y al cabo van a ser dos. Una va a ser una curva lineal y otra exponencial. La diferencia entre una y otra, pues bueno, aquí podemos ver que una es una curva lineal, la otra es una especie de curva. Y la única, bueno, básicamente para no extendernos mucho, la principal característica es que si utilizamos una curva exponencial, como veis, tenemos un mayor recorrido. Por lo tanto, vamos a ser algo más precisos a la hora de realizar esa regulación de nuestra lámpara. Decir que esta curva exponencial, dependiendo del fabricante, pues varía. No todas las curvas son exactamente iguales. Cada fabricante tiene su propia curva exponencial para realizar esa regulación. Y siempre y cuando esa luminaria permita hacer ese tipo de regulación. Además, una de las características que tiene, y además característica inconveniente esta curva, es que conforme más nos vayamos acercando al valor del 100%, ¿vale? Al máximo punto de regulación, el ojo humano va a apreciar una mejor regulación que frente a unos valores más pequeños. Aquí, como podéis ver, lo he exagerado un poco, que a lo mejor a partir del 20% el ojo humano empezaría a distinguir esa regulación, ¿vale? Necesitaríamos un mayor recorrido de regulación para percibir ese cambio de luminosidad. Sin embargo, en una curva lineal no ocurre. Se ve algo siempre un poco más progresivo frente a lo que es la curva exponencial. Pero como digo, a efectos de final es mucho más precisa y mucho más visual ese rango de regulación. Visto esto, pues pasaríamos a ver, dependiendo del tipo de luminaria, qué tipo de regulación vamos a utilizar. Si va a ser una regulación a final de fase o a inicio de fase. La regulación de la luminosidad de cualquier lámpara se realiza, para que lo tengamos en cuenta, con el recorte de la semionda, de la onda sinusoidal de la tensión de red, ¿vale? Que al fin y al cabo lo que vamos a hacer es reducir o vamos a empezar a eliminar partes de esta onda con el fin de dar esa sensación de regulación. También se conoce el final de fase como trailing edge, que es la primera que vamos a ver, como la de inicio de fase, leading edge. Esto, por lo general, siempre los fabricantes que no son de importación, de luminaria de importación, siempre nos dan sus hojas de características y nos indican si la regulación que tenemos que hacer es recomendable de una forma u otra. En nuestro caso, el fabricante nos dice que tenemos que utilizar la trailing edge, ¿vale? Dicho esto, ¿cómo funciona este tipo de regulación? Bueno, para que lo entendáis. En el caso de que no tengamos ningún tipo de regulación y el dimmer haya encendido al 100%, como veis, toda la semionda, la tenemos completamente en color rojo, ¿vale? He simulado un color rojo para que veamos que la lámpara está continuamente encendida. En el caso de que empecemos a regular, como veréis ahora en la siguiente imagen, se empieza a realizar la regulación desde el final de fase, es decir, cuando va a realizar su pase por cero en la caída de esa semionda. A partir de ahí empezaríamos a regular y, como veis, en el caso de que tuviéramos un 80%, toda esta franja quedaría libre, ¿vale? Tanto en una posición como en otra. Como veis, siempre la regulación se hace en su paso por cero en la caída de esa semionda. En el caso de la leading edge o inicio de fase, es al contrario. En el caso de que tengamos un 100%, igual que la otra, estaría de la misma manera, toda la semionda coloreada, y en el caso de la regulación, pues empezaríamos a hacerla desde el inicio, ¿vale? También en su paso por cero, pero en el inicio, ¿vale? Una vez hacemos esto, realizaríamos este tipo de regulación, ¿vale? Conforme más vayamos regulando, la onda iría recortándose más siempre hacia la derecha. Sin embargo, en el otro caso, como habéis visto, era hacia la izquierda. Como ejemplo, pues bueno, el modelo trailing edge o el de final de fase es más apto, siempre es recomendable utilizarlo para transformadores electrónicos, para lámparas de baja tensión, como pueden ser las halógenas 12 voltios o los LED a 12 voltios, y el leading edge o el de inicio de fase es más apto para transformadores electromecánicos o electromagnéticos de lámparas de baja tensión, como la halógena 12 voltios, o lámparas LED a 230 voltios, o incluso las lámparas compactas fluorescentes regulables, ¿vale?
Hay que tener en cuenta que tanto la halógena como la incandescente a 230 voltios da igual utilizar un método u otro. De todas formas, ahora veremos una tabla más adelante, ahora a continuación, donde nos va a especificar el fabricante Finder, dependiendo del tipo de curva de regulación y el tipo de regulación que vayamos a tener, si es a inicio de fase o a final de fase, utilizar un método u otro. Ya que, como he dicho con anterioridad, hay que seleccionar el tipo de carga en nuestro archivo ETS de nuestro programita para poder configurarlo correctamente. Bien, dicho esto, como digo, vamos a empezar a ver qué especificaciones nos dice este fabricante a la hora de regulación. Os he puesto aquí una tablita, como veis, ¿vale? Esta tablita es para este dimmer en concreto, para que lo tengamos más claro. Que luego veremos cuando empecemos a programar lo del tema este de la función que os he dejado aquí, ¿veis? Que pone función 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y automático. Estos son los elementos de selección que tenemos que elegir en nuestro dimmer para realizar una regulación correcta. En este caso, dependiendo del tipo de carga, como veis, podríamos utilizar el 1 o el 2 para cualquiera de estos tipos, es decir, para la halógena, que sería este símbolo, la incandescente, que es la bombilla, el trafo electrónico tanto para halógena a 12 voltios como para LED a 12 voltios o el LED a 230 voltios. Y dependiendo de lo que nos diga el fabricante, en el caso del LED, utilizar el final de fase o inicio de fase, ¿vale? La curva de regulación en este caso pues sería lineal, como veis, ¿vale? En el caso de que tengamos el LED a 230 voltios, pues tendríamos que utilizar el método 3 o el método 4 si fuera inicio a final de fase y la curva de regulación fuera exponencial, ¿vale? En el caso de las lámparas fluorescentes compactas que fueran regulables, pues tenemos lo mismo, los dos tipos con curva exponencial, ¿vale? Y por último, los electromagnéticos, los balastros electromagnéticos, pues para lámparas halógenas a 12 voltios utilizaríamos la función número 7 con una rampa lineal para realizar correctamente su regulación. Esto es súper importante tenerlo en cuenta porque ahora veremos, lo simularemos físicamente para que veáis qué ocurre, que por ejemplo en nuestro caso, que si cogemos el LED que nos recomienda el fabricante, que es el Training Age, que es la función 3, la elegimos y luego por error elijo la 4, veremos cómo hay cierta diferenciación en el flujo luminoso de la lámpara, pero no lo quiero adelantar. Y luego tenemos el modo automático, que en el caso de que lo elijamos, pues detectaría la carga y automáticamente elegiría el tipo de iluminación que tengamos conectada, ¿vale? Lo hace esto de forma automática. Bueno, pues dicho esto, pues bueno, en el caso del primer tipo, aquí estaríamos viendo los trafos electrónicos, donde conectaríamos las lámparas LED o las lámparas halógenas a 12 voltios, las lámparas LED y lámparas halógenas a 230 voltios, como veis son de casquillo GU10, a 220 directamente, o la incandescente, que ya sabéis que esto no se fabrica, cada vez está más en desuso, pero a día de hoy todavía hay montadas o instaladas en ciertas instalaciones. Luego tenemos en el otro caso el LED a 230 voltios, las fluorescentes compactas regulables y por último, pues bueno, los electromagnéticos con lámpara halógena a 12 voltios, ¿vale? Y por último el automático, que elegiríamos el que nosotros deseamos. Bueno, pues dicho esto, pues bueno, continuaremos con el tutorial, empezaremos ya a ver todo lo relacionado en ETS y desmembrar todas las funciones y características de este dispositivo, que veréis que os va a resultar bastante interesante. Pues dicho esto, continuamos con este video tutorial. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda,
KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.